Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos entonces. Nos da muchísimo gusto saludarles a quienes nos acompañan en esta mesa mayormente virtual. Les saludamos desde San Luis Potosí. También damos bienvenida a quienes nos estén acompañando por el Facebook Live del Colegio de San Luis. Bienvenidas, bienvenidos al quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana. Estamos con mucho gusto. Listo, ahora sí tenemos transmisión. Ahora sí tenemos transmisión directa en Facebook. Estamos con mucho gusto dándoles la más cordial bienvenida a un día más de nuestras jornadas en torno al quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana. Estamos encontrándonos casi en punto de las 16 horas en uno de los tracks que tenemos de del Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana relacionado a el PRONACE Vivienda, al Programa Nacional Estratégico Vivienda, y que también en este track hemos tenido la participación de colegas de los PRONAI, de los proyectos nacionales de investigación e incidencia en relación al propio PRONACE. Nos da mucho gusto darle bienvenida a la coordinación del panel, que es por parte del doctor Fernando Córdoba Canela. Le saludamos desde San Luis Potosí y tendremos este panel sobre la incidencia del PRONACE Vivienda en la construcción social del territorio. Le cedería entonces la palabra al doctor Fernando para que, si nos ayuda, nos apoya en la presentación de los colegas que se encuentran en el panel, o si lo gustan hacer ellos mismos, y en adelante continuaremos ya con la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos encontramos en el Colegio de San Luis y a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook Live del Colegio de San Luis. Bienvenidos al quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana. Muchas gracias, Álvaro. Pues en principio muy contentos de estar aquí en el coloquio de la Red Gobernanza. Y esta mesa de trabajo lo que pretende es un poco empezar a compartir algunos de los avances que vamos teniendo en el PRONACE de vivienda. Nos acompañan, bueno, acaba de llegar el doctor Eliud Gálvez, forma parte también del colectivo de investigación e incidencia. Está con nosotros el doctor Carlos Aguilar, que él está trabajando como investigador de postdoctorado asociado al PRONACE de Vivienda. Está el doctor Inam Murias Barrera, que forma parte del Comité Ejecutivo. Está en apoyo al Comité Ejecutivo como investigador por México. Y en 2 semanas más, cuasi doctora, por ahora maestra Abril Casas, que forma parte también del colectivo de investigación e incidencia y que de alguna manera, por su formación en ciencias políticas, nos parece muy relevante que nos acompañe. Cada uno de nosotros que estamos aquí vamos a dar una visión de qué es lo que está haciendo el PRONACE. Está la gente que está con el Comité Ejecutivo y el doctor Carlos Aguilar, el doctor Ira Murias, tienen la experiencia del día a día con los PRONAIs, y la doctora Abril Casas, que ha estado desarrollando un ejercicio, me parece muy interesante, respecto a, cuál es la perspectiva de escalamiento político que tiene los PRONAIs en el PRONACE de vivienda, específicamente el diseño de nuevos instrumentos de política pública y su escalamiento con los diferentes niveles de gobierno en el Estado mexicano. Yo le pediría al doctor Carlos Aguilar, a manera de, digamos, como de antecedentes,
que plantee el contexto de lo que es el PRONACE, en qué vamos, y bueno, ahí ya llegó el doctor Carlos Navarrete también, quien además de ser coordinador de la Red Gobernanza, es miembro del comité ejecutivo también del PRONACE de vivienda. Entonces, le pido al doctor Carlos Aguilar que nos dé esa contextualización y a partir de ahí también yo le pediría al doctor Carlos Aguilar que nos guíe con un par de preguntas que por ahí nosotros preparamos para el panel, y estas preguntas, sin que sean limitantes, pues sí que se constituyan en preguntas guía, ¿no?, de la discusión de quienes estamos aquí. Muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Carlos Aguilar. Gracias, doctor. ¿Podemos hacer la pantalla? Sí, podemos verla, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar un antecedente de los PRONACE. Sí. Les digo, ¿sí están viendo ustedes la presentación? ¿Un mapita de México? Sí, ya se ve la parte de antecedentes, sí. Ahora sí ya el mapa. Ah, bueno, perfecto. Gracias. No, más también no, bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar con un antecedente sobre los PRONACE en general. Los PRONACE son los instrumentos de la actual política pública federal en materia de ciencia e investigación. Básicamente se están centrando en una colaboración multisectorial y multinivel que se enfoca en la transdisciplina, en la transterritorialidad y en la incidencia dentro de la investigación. Hay 10 PRONACE como tal. Nosotros nos vamos a enfocar directamente en el PRONACE o el Programa Nacional Estratégico de Vivienda. Este nace a partir de la reconfiguración de la ciencia, tecnología y las humanidades, con la búsqueda de una investigación de incidencia con impacto en la transformación de las condiciones del hábitat. Entonces, estamos hablando de dimensiones ambientales, sociales, económicas y de gobernanza principalmente, en la búsqueda de una vivienda adecuada y de un hábitat sustentable. Esto enfocado al ámbito urbano, pero también al ámbito rural, que muchas veces queda relegado. Entonces, esto sucede por procesos que perpetúan la insustentabilidad de los sistemas urbanos rurales, y lo cual el PRONACE Vivienda ha detectado que condiciona justamente el acceso al hábitat y a la vivienda adecuada, que es el tema que nos trae el día de hoy. También parte del problema es que se tiene la premisa de una desarticulación y ausencia de un enfoque epistémico que aborde sistemáticamente los procesos del hábitat desde su complejidad, como mencionaba, la inter y transdisciplina, y principalmente priorizando las comunidades, es decir, una coproducción de conocimientos. Entonces, el PRONACE parte del entendimiento de que existen relaciones comunitarias que son fundamentales para el funcionamiento de la sustentabilidad social, que los habitantes construyen vínculos socioterritoriales para satisfacer sus necesidades básicas, y que las redes sociales son vehículos para la formación integral de la vivienda y el ordenamiento territorial. En este tenor, el diálogo de saberes es una búsqueda creativa para proponer una integración entre los distintos conocimientos sobre naturaleza, ética, filosofía y ecología, y es por ello que es muy importante la participación de la sociedad, incluso de la academia, para el abordaje de estos problemas multidisciplinares y multidimensionales. El PRONACE aborda la verdad de todas sus dimensiones, natural, transformada, física, social, desde una perspectiva de construcción social del territorio. Eso a partir de proyectos de incidencia. Cuando hablamos de incidencia, estamos entendiéndola como un cambio estructural de la realidad con una variación de las propiedades de la situación contextual actual.
Esto se traslada a proyectos específicos que atienden problemas de la agenda nacional identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y son los denominados Proyectos Nacionales de Investigación de Incidencia o PRONAI. En una primera etapa, que es el abordaje de esta presentación, se tuvo el proyecto de Pronace Vivienda 2020 con proyecto Semilla. En total se dieron 29 proyectos Semilla a lo largo de todo el territorio mexicano. Y el seguimiento de estos es que actualmente tenemos 11 PRONAIs dentro del Pronace de Vivienda en la atención a estos problemas prioritarios. Podemos identificarlos en tres grandes rubros. Tenemos proyectos de ordenamiento territorial, como el proyecto ecológico del lago de Texcoco. Tenemos proyectos de uso de suelo, como los que tenemos en Hidalgo, en Toluca. También tenemos proyectos de vivienda adecuada en distintos enfoques, desde autoconstrucción, vivienda ecotecnológica, vivienda sustentable, a lo largo del país. Entonces, en el ejercicio que se llevó a cabo del 2020 al 2022 con estos proyectos Semilla, se identificaron condicionantes para el acceso justo al hábitat y a la vivienda adecuada. Primeramente, se abordó la vivienda como objeto de estudio entendida como el elemento fundamental para garantizar la dignidad humana y es una necesidad a la vez que un indicador social y por lo tanto generalmente los estudios previos le abordaban desde el crecimiento demográfico, un proceso de urbanización en las ciudades del siglo XXI, los cuales se identifica que enfatizan en un problema de vivienda al no mostrar una respuesta equitativa entre el modelo propagado y la habitabilidad del espacio. Entonces tenemos múltiples problemas que en distintas investigaciones abordan, pero desde la unidimensionalidad, es decir, no desde un enfoque holístico, y mucho menos situada. Por eso es que se ha agravado el problema de vivienda. De igual manera, el ritmo de crecimiento de la población se vuelve cada vez más insostenible y, como comentaba, esto aunado a estudios con variables aisladas no ayuda a comprender el efecto del entorno sobre el hombre y no se encarga de proveer las 7 dimensiones de la vivienda adecuada. Entonces, en una dimensión económica, ya hablando de este problema, se habla de políticas que ponderan las regulaciones de la zonificación, derechos de propiedad privada, permisos de construcción y varias obligaciones legales sobre las necesidades y los satisfactores para la sociedad. Entonces, las poblaciones de bajos ingresos no pueden acceder a la oferta de vivienda como un fenómeno social y la población del centro de las ciudades se muda a la periferia para acceder a una vivienda que puedan considerar como propiedad y que puedan pagar, sin embargo, a costa de sus condiciones de habitabilidad. Este es el problema de la vivienda, pero, como mencionaba, el PRONACE tiene un enfoque de acceso justo al hábitat. Vamos a ver, y es una de las preguntas de esta mesa, si realmente el problema de la vivienda es un problema de diseño, un problema físico, o si es un problema asociado a la fragmentación urbana, a la especulación de la tierra. Entonces, aquí se habla que se ha sesgado el crecimiento de las ciudades y la construcción masiva de la vivienda hacia la periferia. ¿Por qué? Por un crecimiento urbano no controlado que propicia segregación social y aumento de la desigualdad. Y por ello es necesario una mayor red de infraestructura para dotar de servicios a esta población. Y esto recae en gobiernos locales que tienen limitaciones financieras para satisfacer estas demandas. Entonces se han formado ciudades de baja densidad, de parcelas unifamiliares y separadas del núcleo central, con un modelo de ciudad que se ha tornado insostenible. Entonces se consume una gran cantidad de suelo y se tiene un aumento exponencial en el incremento de la necesidad de la movilidad. Todos estos son problemas y fenómenos asociados justamente al problema de la vivienda y específicamente pues, a la vivienda de producción en masa. Esta vivienda ha reducido el espacio habitable a un repertorio formal que ignora las historias de vida
lógicamente también ignora las condiciones mínimas de habitabilidad y las soluciones existentes en cuanto a vivienda social se han tornado inadecuadas al no permitir el crecimiento progresivo. Entonces, problemas muy puntuales tenemos la construcción en la periferia que minimiza el valor del suelo, genera acumulación de viviendas marginadas que son distantes a las oportunidades de los núcleos urbanos. Se reduce el tamaño del lote al ancho de la vivienda generalmente para una mejor ocupación del suelo, pero conlleva inflexibilidad para el crecimiento y hacinamiento. Y la construcción en altura impide las posibilidades de crecimiento adecuadas. Estos son los problemas principales que se han encontrado dentro del análisis de las 29 propuestas de proyectos semilla que se realizaron en 2020 para el PRONACE de vivienda. Y aquí podemos ver una tabla de cómo estos proyectos van en función de los problemas nacionales, tanto respecto al Programa Nacional de Vivienda, de Desarrollo Urbano y ENOT, y cómo es que inciden en cada uno de estas dimensiones por proyecto. Entonces, dentro de estas limitaciones para el acceso justo al hábitat, tenemos ya de manera muy sintética en una dimensión económica, una economía globalizada que da pie a una especulación financiera, a la mercantilización de bienes y servicios y la fragmentación de la producción. En un orden político, la transformación del Estado, reducción de su intervención y la carencia de capacidad para solventar problemas sistémicos. A nivel espacial, se relacionan los territorios convirtiéndose en actores de competencia internacional por capital, tecnologías y mercados, y de una manera cultural un problema bastante fuerte que es la generación de identidades por referencia y no por pertenencia a su hábitat. Aquí encontramos entonces que tenemos dentro de la producción del hábitat dos tipos de procesos de orientación mercantilista y procesos de orientación alternativa. Estos procesos de orientación mercantilista son derivados del sistema capitalista del cual nos encontramos inmersos. Sin embargo, en el PRONACE Viviendas se está consciente de que no se puede apostar todo hacia los procesos de orientación alternativa. No podemos obviar los mercantilistas, sino que tenemos que convivir con ellos y potenciar los procesos de orientación alternativa para poder generar soluciones distintas a las que ya se han planteado anteriormente. Entonces, se está apostando por la producción social del hábitat. Aquí es importante entonces mencionar que en la construcción tradicional o del siglo XX, las acciones para gestionar los territorios o su configuración se relegaban a entidades específicas como entidades estatales, organizaciones para el desarrollo social, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria y entidades privadas, pero con la intención de resolver intereses particulares de esos grupos, alternando las lógicas del hábitat humano. Entonces, lo que se está planteando con con las 29 propuestas y los 11 proyectos PRONAE resultantes son metodologías participativas que se basen en la coproducción del conocimiento, es decir, se está apostando a que la misma sociedad tiene conciencia de los problemas que están llevando día a día por medio de sus vivencias. Entonces, no se da una estrategia metodológica de corte vertical en el cual el PRONAE hace una investigación de gabinete, plantea problemas, plantea soluciones y las va a insertar dentro del territorio, sino que va al territorio, identifica las problemáticas junto con la sociedad, plantea factibles soluciones, las retroalimenta con los grupos sociales existentes y es ahí donde día a día van construyendo la configuración del territorio y de estos proyectos para la satisfacción de necesidades muy específicas de vivienda adecuada, de habitabilidad, de acceso a servicios,
de seguridad de la tenencia, entre muchas otras. Y pues es aquí en esta metodología participativa donde se da una capacidad adaptativa, donde lo mencionado, cuando no hay un sistema que pueda proveer el gobierno local para satisfacer necesidades multidimensionales, por medio de distintas organizaciones dentro de la sociedad, se pueda solventar y generar sistemas alternativos que coadyuven en esta situación. Y pues algunos resultados preliminares dentro del desarrollo del PRONACE de vivienda al día de hoy es la articulación con cabeza de sector de SEDATU y a través de ella de diferentes niveles de gobierno, el tener un enfoque de las comunidades al centro, la solución de problemas nacionales y generación de nuevos sujetos sociales para generar estos sistemas alternos, la generación. Doctor Carlos, parece que lo perdimos un poco. Lo dejamos de escuchar y de ver. En todo caso, le pediría a Abril y al doctor Irán si nos confirman que ellos también dejaron de escuchar y de ver al doctor Carlos. Correcto. Bien, lo dejamos de ver. Vamos a esperar si... parece que ya está reconectándose. Bien, para quienes nos están acompañando recién, estamos en la sesión de el PRONACE Vivienda, en la exposición del doctor Carlos Aguilar, conociendo de un panorama muy general y muy rico las formas en las que esta estrategia de políticas desde gobierno federal están funcionando específicamente en el tema de vivienda y hábitat sustentable. Perdimos con él un poco de audio y de video, parece que está reconectándose. Álvaro, ¿nos escuchan? Estamos por aquí. Perfecto, muchas gracias, Doc. Adelante, te escuchamos muy bien y vemos también tu presentación. Adelante. Perfecto. Creo que se acaba de desconectar, ¿no? Sí, así es. No te dejamos de escuchar un par de minutos. Ok, ya estábamos en la parte final con la aproximación de algunos resultados preliminares de esta primera etapa de los PRONAE. No sé si se alcanzó a escuchar algo por ahí, pero de manera sintética es la articulación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, como es el caso de SEDATU, y a través de ella a diferentes niveles de gobierno, el tener un enfoque participativo con las comunidades al centro, el tener factibles soluciones a problemas nacionales y generación de nuevos sujetos sociales para la producción de nuevos sistemas o de sistemas alternativos que coadyuven a la satisfacción de esas necesidades, la generación de un nuevo enfoque metodológico vinculado a la concurrencia de esfuerzos para la solución de problemas nacionales en materia de hábitat y vivienda, la vinculación de proyectos de Estado interpronaces con colectivos de investigación e incidencia emergentes, la gestión de PRONAEs focalizados y articulados, la integración de recursos con ACID, con centros públicos de investigación, y la formación de comunidad PRONACES y de comunidad científica a través de pregrado y posgrado. Y de manera sintética, ese es el trabajo que se ha llevado a cabo. Esa es la visión que se tiene en PRONACE, que si lo tuviéramos que resumir de una manera crítica, sería un enfoque social, transdisciplinario y transterritorial, enfocado específicamente a la incidencia. Incidencia entendida como un cambio estructural en la sociedad. Y pues todo esto nace a partir de la satisfacción de problemas nacionales. No sé si haya preguntas o participaciones. Pues lo que tocaría, y no sé si podemos ver la pantalla, lo que tocaría, y abriríamos con esto, esta sesión. Creo que se han tocado de manera bastante general
el alcance. Voy a alejar un poco la cámara. El alcance que tiene el PRONACE y los proyectos nacionales de investigación e incidencia. Sin embargo, tal y como lo decía Carlos, hay una noción de vivienda vinculada solamente con artefacto, y desde la perspectiva espacio material, que constituye una primera limitante como objeto de estudio y objeto de estudio de la investigación de incidencia. Pero yo también, a mí me gustaría abundar un poco más en lo que empezamos a observar en los proyectos nacionales de investigación e incidencia. Lo que empezamos a observar es una articulación efectiva entre los colectivos de investigación e incidencia, pero observamos esa brecha todavía con otros actores de diferentes escalas. Una de las enormes preguntas que hay en los diferentes PRONACES es ¿quién sostendrá de largo aliento? Bueno, no de largo aliento, después de 2024, o sea, cómo esta visión de ciencias, tecnología y humanidades puede ser sostenida, quiénes están, en qué términos podrán ser sostenidos, quiénes estamos participando, ¿no? ¿Cuál es el rol que desempeñamos como investigadores? La comunidad académica, ¿cuál es el rol que desempeñan los programas académicos, las universidades, los institutos, las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación? Ese es uno, yo creo que de los temas más importantes, y por supuesto la estructura del sistema de ciencia, tecnología y humanidades mismo, que está en completa transición, ¿no? Y que de alguna manera condiciona también esta visión, porque todavía no hemos superado el marco legal actual, seguimos con la misma ley que nos heredaron desde hace algunos sexenios y que, bueno, no ha representado o no representa un cambio sustantivo que aporte en esta nueva aventura, en esta nueva odisea. Ahí yo quisiera llamar su atención a propósito de estas ideas de cierre, para que pudiéramos reflexionar, que yo le solicitaría a mis casas que nos diera una primera perspectiva acerca de cómo se ha trabajado esta perspectiva de diseño de política pública, de actores, en qué nos estamos convirtiendo, esto que implica, porque ahí hay latente, yo creo que de manera muy significativa, un problema de gobernanza. Entonces quisiera que Abril nos ampliara esto, porque yo creo que esto es algo muy, muy, muy relevante y es algo que nos hemos estado preocupando todos los PRONACES. Y que creo que esta mesa debería de empezar por discutir a la vez de cómo construir estos nuevos, y como segunda pregunta, cómo construir estos nuevos objetos de estudio. Es decir, estos nuevos objetos de estudio que son de investigación e incidencia, que han sido muy complejos en su definición, y que la misma configuración de los colectivos dan cuenta de esto, ¿no? Hay muchas intersecciones transversales y longitudinales con otros PRONACES. Nada menos, yo estuve hace 2 días con el PRONACE de transición energética, participando en un webinario de ellos. 2 semanas antes en el Congreso del PRONACE de agua, y dentro de 3 semanas en un webinario de PRONACES de agua, otra vez. Entonces, yo creo que es muy relevante. Lo primero es cómo observamos esto, porque cómo iremos construyendo esta nueva versión de ciencia y tecnología, cuál es el rol que nos toca, cómo incidimos en la toma de decisiones. Esto es lo primero. Y después en esta otra construcción de objeto de estudio, que nos parece que es muy relevante, porque tiene que ver, en último caso,
con temáticas ya de investigación, algunas de ellas que son muy significativas, por ejemplo, en colectivos de investigación como la red Gobernanza, ¿no? Entonces, y es ahí donde tenemos que empezar a hacer intersecciones y amarres, articulaciones muy fuertes. Le cedo la palabra a Abril para que de manera sucinta hable un poco de esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bueno, como podemos ver, y es de manera transversal el tema que nos atañe, la gobernanza está implícita en este proyecto, si lo vemos como un gran proyecto, ¿no? El tema de los PRONAIs, hay muchos elementos que van en consonancia con la gobernanza. Ya hablamos de articulación, de la co-creación, de la solución de problemas desde la comunidad, del diálogo entre los actores, es decir, la gobernanza está ahí y vamos a pasar de lo implícito a lo explícito. Partimos del hecho que, y citando irremediablemente por mi formación al doctor Luis F. Aguilar, la sociedad no puede efectuarse ni ser eficaz solo mediante la acción jerárquica, unilateral y exclusiva del gobierno o de un solo actor, cualquiera que éste sea. La gobernanza es un proceso que suma capacidades y todos estamos de acuerdo con eso, que suma las capacidades de diferentes actores. El problema actual de la vivienda es un claro ejemplo de cómo un solo actor, marcando la pauta y viendo por sus intereses, privatizó las ganancias y socializó las pérdidas, ¿no? Es decir, estamos en este problema que todo mundo conocemos y que se materializa a través de miles de fraccionamientos en la periferia, con viviendas abandonadas, en condiciones precarias, con personas que no tienen acceso a un crédito para la vivienda, o quienes lo tienen deciden abandonarlo porque las condiciones, no solo de la vivienda, bien lo decía Carlos, sino del hábitat, no son las adecuadas y su dinámica cotidiana se ve trastocada por todo lo que tienen que hacer para acceder a los bienes y a los servicios que la ciudad o los centros más consolidados de la ciudad ofrece. Entonces, entendiendo la gobernanza como un concepto posgubernamental del gobernar y no antigubernamental, y cómo esto implica a la sociedad. Los PRONAIs yo los veo como un ejemplo de incidencia política. ¿Por qué? Primero, porque conjuga las capacidades de varios actores, ¿sí? Y ahí vamos bien. Que desagregados serían, bueno, los habitantes de los distintos espacios de los diferentes programas, específicamente, es decir, se parte de que quien habita el territorio, conoce las necesidades que hay y conoce el contexto y las dinámicas que ocurren en él. La sociedad civil organizada, la comunidad académica, y ahí estamos todos nosotros, todos y todas, y el gobierno, a través de una agenda que ha determinado como prioritaria. Entonces, estamos viendo que los PRONAIs, así, por sí solos, son un ejemplo de incidencia. Entonces, la comunidad académica, ¿en qué se convierte? Preguntaba el doctor Córdoba, pues se convierte en un conducto entre quienes habitan el territorio, quienes lo pisan, quienes lo viven, y la agenda de gobierno. Los PRONAIs también son un ejercicio que me parece interesante porque también regresa al gobierno las capacidades que necesita para superar sus deficiencias, ¿no? Y estar en condiciones de gobernar, de conducir a la sociedad. Y en este caso, atender el problema, el gran problema de la vivienda que se ha gestado desde finales del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de 1990 a ahorita. Entonces, creo que estas son como grandes oportunidades de incidencia de los PRONAIs. Obviamente hay muchos retos, hay muchos espacios hay espacios de oportunidad. Primero, uno de los que ya les hablé de estas dos grandes ventajas que veo de los PRONAIs con relación a la gobernanza, pero es complicado, ¿no? Porque hay que pasar de un entendimiento del hábitat desde la parcelación, tanto de los actores como de los conocimientos,
de los problemas y por tanto de las soluciones que se han propuesto hasta ahora, esa parcelación y división, a un entendimiento desde la complejidad, ¿no? Desde cómo hay todos los elementos, citando a Enrique Luengo, cómo todos los elementos se relacionan y se convocan entre sí, los elementos de un sistema, y no podemos extraer la vivienda de su contexto, de su hábitat, ¿no? Esto se ha tratado de hacer hasta este momento, es decir, las políticas y las soluciones que se han dado hasta ahora han tratado de eso, de extraer la vivienda de su contexto y de que la vivienda sea por sí sola una solución. Y como se despoja de su complejidad, pues entonces al final terminamos por no solucionar nada, ¿no? Porque se le da a una persona una edificación que alrededor no le soluciona la vida y al contrario, ¿no? Se la hace mucho más compleja. Entonces, ¿cómo pasar de esta parcelación a traducir al entendimiento desde la complejidad y después a traducirlo en acciones gubernamentales concretas que puedan recoger esta complejidad? Y creo que sería como una pregunta que podríamos discutir en términos teóricos, la dejo abierta, ¿cómo se haría? Y otra pregunta es, hasta ahora, ¿qué tan efectivos son los procesos de gobernanza actuales relacionados y enfocados a atender el problema de vivienda? Porque creo que aprendiendo de las prácticas pasadas y presentes podemos modificar nuestra incidencia como comunidad académica en el futuro. Y bueno, esa sería mi participación. Dejo abierto y cedo la palabra a quien corresponda. Muchas gracias, Abril. Te agradecemos mucho la exposición. Yo creo que nos sitúa aún más en el problema de la red y en el evento en el que estamos participando. Yo quisiera de manera concreta apelar un poco a la experiencia que han tenido, porque han recorrido ya varios proyectos, los acompañamientos, el doctor Irán Murias y el doctor Carlos Aguilar. Si nos pudieran compartir esas experiencias de construcción compleja del objeto de estudio desde los colectivos y desde los PRONAES. Muchas gracias. Puede ser el doctor Irán Murias, que acaba de regresar ayer por la noche de su gira. Sí. Por el Politécnico. Gracias. Por el Politécnico. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Hemos estado dentro del PRONACE, como ya lo mencionamos, trabajando con varios grupos y varios colectivos, los cuales desarrollaron sus proyectos de investigación e incidencia. Y dentro de estas estrategias que hemos estado nosotros apelando y desarrollando, está el de dar un seguimiento y acompañamiento a los mismos para establecer estos puntos de acuerdo y puntos digamos, del buen desarrollo del mismo proyecto. Ha sido una experiencia en lo particular, yo creo que en lo general para todos los que estamos trabajando dentro del PRONACE, muy enriquecedora, porque hemos empezado a desarrollar y hemos empezado a visualizar la potencialidad que tiene todos estos proyectos y todas estas iniciativas de desarrollo de estas actividades, del cambio que se puede realizar dentro del desarrollo de estos mismos en el territorio. Y además de eso, la generación de una nueva visión de hacer la ciencia y una nueva visión de hacer en este caso, el cambio que se necesita ¿para qué? Para que dentro de la problemática que se está viviendo de la vivienda y el acceso justo al hábitat, todas estas, digamos, puntos que ya se mencionaron en la exposición, se vean aminorados. Entonces, hemos estado también estableciendo varios criterios y varios puntos importantes que se tienen que empezar a desarrollar dentro de todos estos proyectos. Nosotros enfatizamos dentro de estos acompañamientos y estos seguimientos que estamos dando el desarrollo de estrategias de comunicación entre los mismos PRONAES,
desarrolla estrategias que se crucen y que generen este enriquecimiento mutuo. Porque si bien la vivienda y el hábitat no es una cuestión aislada o no es una cuestión, digamos, fácil de determinar como objeto de estudio, la multidimensionalidad que se da a través de todos estos proyectos es una vía necesaria para tener y contar con todas las herramientas, tanto metodológicas como de generación del conocimiento, para poder nosotros paliar y para poder nosotros disminuir estas grandes brechas y estas problemáticas nacionales que se están tocando en cada uno de ellos. Y además de todo esto, enfatizar siempre, y les enfatizamos siempre, en la generación de comunidad de investigación e incidencia, lo cual, como mencionó el doctor Fernando Córdoba hace unos momentos, es una base sólida para que estos proyectos y este tipo de iniciativas continúe a largo aliento. Entonces, el gran trabajo que estamos haciendo nosotros, o el trabajo que estamos haciendo nosotros dentro del PRONACE es eso mismo. Uno, darle seguimiento para que estos proyectos vayan y se vayan desenvolviendo de una manera óptima para que lleguen a los puntos y objetivos específicos y generales determinados dentro de los mismos, pero también el fomentar y el fortalecer las redes y las comunidades de investigación e incidencia en todo el país. Entonces, esto es uno de los trabajos que también estamos desarrollando en estos acompañamientos, y es también a nosotros, al interior del PRONACE, y no me dejarán mentir, muy enriquecedor, porque el establecer todas estas diferentes visiones que tienen los diferentes proyectos a nivel nacional es también un punto digamos, de retroalimentación y reflexión para nosotros internamente en el PRONACE. Y así guiar los esfuerzos y guiar las agendas hacia los puntos donde en realidad debemos de llegar. En este punto yo creo que cierro aquí y dejo más que nada una reflexión sobre la importancia que tenemos la importancia que tiene en la academia y la importancia que tiene también todas estas redes de gobernanza en el desarrollo de estas comunidades que fortalezcan en realidad los proyectos a largo aliento que estamos trabajando. Entonces, esta sería la participación que yo tengo. Dejo aquí la palabra a mi compañero Carlos Aguilar o al doctor Fernando Córdoba para que puedan ahondar más un poco en el asunto. Gracias, Carlos. Gracias, Irán. Carlos. Gracias. De un proyecto en Morelia, muy interesante. Ellos están manejando ecotecnologías para la producción de vivienda. También en el estado de Hidalgo, ellos están haciendo sistemas alternativos para la construcción, partiendo del material que tienen ellos ahí, que es el maguey, y también están enfocándolo al ordenamiento del suelo con de los saberes ancestrales con estudios de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, en primera instancia, este acompañamiento está buscando que tenga el proyecto un abordaje transdisciplinar. Entonces, la conceptualización del objeto de estudio desde diversas perspectivas. Y en segundo punto, una estrategia coparticipativa. En este caso, para hacer ya un caso muy puntual, ellos construyen con diversos tipos de maguey a la vez que producen una bebida, pulque. Entonces, ellos saben cuáles son las zonas donde se da para producir pulque, cuáles son las zonas donde se da maguey para producir materiales o insumos para la construcción de vivienda y para diversos usos. Entonces, con base en ello, es que están planteando en conjunto con los expertos un modelo de ordenamiento o de uso de suelo que vaya congruente con su modo de vida y que coadyuve la satisfacción de una necesidad básica, que es el proveer de una vivienda. Entonces, ahí es donde estamos viendo el fortalecimiento de estos proyectos por medio de la generación de conocimiento, pero también la aplicación para el cambio estructural de la realidad. Es decir,
estamos generando buscando modelos alternativos de producción del hábitat que sean congruentes con los modos de vida de la población, que sean partidarios de enfoques multidisciplinares. Y otra cosa que hemos mencionado pero poco se ha abordado es el fortalecimiento por medio de proyectos en vinculación con otras instancias. Entonces, ahí es donde, como bien mencionaba mi compañero Irán, se está buscando un fortalecimiento por medio de la integración de todos los PRONAI. Actualmente el doctor Fernando me corregirá, pero también se está buscando un fortalecimiento con los otros PRONACE, que será muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de ordenamiento territorial y que muchos proyectos también plantean el recurso hídrico. Entonces con el PRONACE de agua y manejo de agentes tóxicos, el de energía, o sea, tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto, a la vez de complementarnos con otras dependencias de la Administración Pública Federal, con proyectos complementarios, todo a través de una política que es la pauta, que sería los programas nacionales estratégicos. Sí, bueno, yo quisiera abundar en este particular, porque definitivamente uno de los mayores retos de la construcción de nuestros objetos de estudios apenas comienza cuando tenemos los PRONAES. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso del PRONACES de agua, hay nueve proyectos nacionales de investigación e incidencia, algunos de los cuales tienen una clara vocación de reconfigurar la relación entre, por ejemplo, los ordenamientos ecológicos y el ordenamiento territorial, ¿no? Y la relación que tienen los asentamientos humanos y las ciudades con el territorio. A propósito del proceso socio-natural que puede llamarse pues, al agua, ¿no? O que está asociado al agua, mejor dicho, mejor expresado. Entonces, solamente por citar esto, ya tenemos unos objetos de estudio extremadamente complejos. Y si lo retrotraemos a la complejidad que implica la multiplicidad de actores, a las diferentes escalas sobre las que están actuando los proyectos de investigación y ciencia, pues los hace todavía no solamente complejos, sino complicados. ¿Va? Entonces, tenemos una de las grandes, digamos, uno de los grandes barreras que hemos estado, con las que hemos estado trabajando para establecer, para tener puentes de diálogo con los otros PRONACES, es superar la noción de la vivienda como la unidad construida, ¿no? Y vincularla más al concepto de hábitat. Un concepto que sea más plural, que sea más exacto, que pueda exactificarse de mejor forma y que nos permita también subsidiariamente volver a configurar nuevos objetos de estudio cada vez más, digamos, más complejos y que atiendan o que describan mejor los fenómenos que están ocurriendo en la realidad. Entonces, en ese sentido, estamos acudiendo yo pienso que a un momento inédito en la investigación en México. Hay un proyecto de investigación que nos parece especialmente promisorio y que está directamente vinculado al tema de gobernanza metropolitana, en la relación entre gobernanza, instrumentos, espacios de gobernanza metropolitana y diseño de política de vivienda. Ese proyecto lo lleva específicamente el doctor Juan Ángel de Mirutis, que hasta donde yo sé también es miembro de la red Gobernanza, ¿no? Gobernanza metropolitana. Y nos parece muy promisorio porque atiende a estas problemáticas que estamos hablando, que habló la maestra Abril Casas, y que de alguna manera nos estamos enfrentando de manera cada vez más frecuente al tratar de hacer interactuar los PRONACES que confluyen en el PRONACE con los proyectos nacionales de investigación y ciencia de otros PRONACES, ¿no?
Entonces, digamos que si bien ustedes podrán decir como audiencia o como mesa de trabajo, bueno, están discutiendo básicamente construcciones de objetos de estudio, probablemente de marcos teóricos, y también hay una construcción de un marco teórico y relacionado con la gobernanza, ¿no? Que nos parece que es muy, muy, muy significativo. ¿Qué podemos abundar? Bueno, que estamos en ese proceso, que de hecho en 2023 parte de los resultados que estaremos esperando es ya los primeros, digamos, los primeros esfuerzos o digamos, las bases, los pilotos que pretendemos que puedan escalarse en 2024, o cuando menos que puedan operar en 2024, pero que puedan operar de manera articulada, ¿no? Estamos en esa construcción teórica, metodológica, esperamos que durante 2023 pueda aterrizarse de manera más concreta, ¿no? La colaboración interpronaces sea ya una realidad. De tal manera que tengamos no solamente estos resultados para 2024, sino que ojalá pudiéramos tener algunos alcances programáticos para el mediano y el largo plazo. Pero eso es, como dicen, pues es proceso y estamos en ese momento. Yo quisiera, es algo que no quisiera dejar de lado, porque el doctor Eliud Gálvez lleva muy, muy, muy significativa del PRONACES, que es un seminario de investigación en donde adicionalmente digamos, bastante rica y plural del concepto de y de la vivienda, está proponiendo o está incubando del PRONACES. Y que no nos parece cosa menor. Yo quisiera también que el doctor Eliud nos planteara un poco esa parte que parece que está poco visibilizada, pero que es muy, muy, muy relevante y que va a la par de estos otros esfuerzos, ¿no? Que digamos que son más operativos y más amplios los objetos de estudios y de marcos teóricos comunes. Adelante, Eliud. Sí. No sé si, perdón que interrumpa, Fernando, como que siento que sería bueno quizás, no sé si Álvaro nos ayude a hacer un reencuadre rápido como un tránsito, pues, también como para darle un poquito de dinámica. En 2-3 minutos, digamos, los aspectos generales desde afuera, cómo se ve, ¿no? El PRONACE, etcétera. ¿Cómo ves, Álvaro? Te aviento el ruedo muy Bien. Bien, sí, sin problema. Veamos cómo va, ¿no? Porque los temas que están presentes hasta ahora muy fuerte es la cuestión de la complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a abordar la complejidad y cómo la vivienda puede ser mejor estudiada para incidir, para tener una incidencia sobre todo en realidades de alta inequidad y de injusticia social, ¿no? Incluso tal vez retomaría justo ese pie. Que ha estado presente en las aportaciones de los 4 colegas que tenemos por allá en lo virtual. En medida que reconocemos que hay una realidad marcada por desigualdad, marcada por marginación, marcada por incluso nuestras metrópolis, sin duda se notan característicamente diversas, se notan característicamente violentas. Y esta intención de un abordaje desde la complejidad sin duda busca integrar, ¿no? Sin duda busca no estar alejada del estudio del hábitat y de la vivienda. Abril lo decía, a mí me parece una forma muy adecuada, ¿no? Hay que pasar de un enfoque de parcelas que estudia o que ve la parcela. El doctor Fernando Córdoba también lo mencionaba así. La vivienda como separada, como descontextualizada, como un tema eminentemente material o físico de las realidades metropolitanas o de nuestras ciudades, y más bien observar estos en términos de complejidad,
estos entretejidos, estos interjuegos entre la vivienda y su contexto, que es el hábitat, ¿no? Por ejemplo. El doctor Carlos Navarrete, ¿no? Ahora sí, tal vez. A ver ahí. Sí, mencionaba, y además ahí se está trabajando en dos dimensiones, ¿no? Dos niveles, muy, muy relevante explicitarlo, ¿no? Que sería la intencionalidad de que la investigación científica sobre vivienda y hábitat en México, que es financiada con recursos públicos, tenga una orientación, sí, de la vivienda en su contexto, de ahí lo del hábitat, pero con incidencia sería, digamos, todo lo que nos han estado narrando, pero a su vez a la par también hay una narrativa de la gestión de la ciencia, ¿no? Es decir, de la gestión de la ciencia con una orientación a gestionar esa complejidad y a orientar, digamos, que no sean parcelas tampoco las investigaciones, que no se entregue un recurso a una institución para que realice una investigación y ya no se sabe de él hasta que termina la investigación, sino que esas parcelas también se logre una cierta articulación. Creo que estas son las dos escalas que la exposición que nos han mostrado me parece que es muy relevante que los pongamos con mucha claridad sobre la mesa. Bueno, un poquito, Eliud, era para darte el pase a ti con un poco de frescura también. Hola, saludos allá a los colegas están en Jalisco. Bueno, más bien me gustaría hablar de este ejercicio del seminario en términos de charla, ¿no? Para que no fuera porque además no tengo una presentación como tal. Creo que hay un equipo importante de trabajo en Pronace Vivienda y que la intención del seminario que está registrado en el Mora busca llegarle por otro frente, sumando a lo que ya se está haciendo de manera muy importante y que creo que lo han presentado muy bien los colegas Irán, Carlos, y de manera como liderazgo Fernando y bueno, la compañera colega Abril que se está sumando. Creo que el seminario busca contribuir, ¿no?, a este ejercicio colaborativo desde el ámbito de redes, de generar un equipo de trabajo o un grupo de trabajo en torno a la investigación, ¿no? En este seminario en torno a la reflexión, sí de vivienda, sí del hábitat y tal vez de aspectos o dimensiones que ya se han platicado aquí en términos territoriales, políticos, ¿no?, y sociales, etcétera, que al final nos dan una manera más integral y justo aludiendo a la complejidad, ¿no? La complejidad que creo que es el paradigma que estamos tomando como bandera, que además causa sentido con también el modelo de gobernanza, ¿no? Entonces yo creo que el seminario puede contribuir a establecer un ejercicio, un espacio de ponernos a reflexionar y que genere insumos también, ¿no?, en términos de reflexión teórica, metodológica, que también puedan sumar a lo que ya se está elaborando de manera muy, muy importante. Entonces yo lo dejaría ahí un poco. Lo del seminario está registrado, es un seminario institucional, está registrado en el Instituto Mora, está abierta, sobre todo ahorita el equipo, pero creo que de manera gradual se pueden hacer la invitación a varios interesados, ¿no?, en el tema sobre vivienda, hábitat y territorio y tal vez a otros titulares de Pronace, como ya se ha mencionado aquí. Entonces yo creo que hay un ejercicio muy importante de trabajo dentro de Pronace en Vivienda y, repito, el seminario quiere contribuir a esto y también nada más sumado al diálogo que se ha establecido dentro de Pronace Vivienda, por ejemplo, con ENI, ¿no?, que es creo que igual un espacio importante que le ha permitido dar entrada y salida a una serie de información, ¿no? Y como un actor creo que es importante al equipo, al comité ejecutivo, ¿no?, de Pronace, como la parte líder
que ha sabido, creo yo, organizar muy bien los procedimientos que ya de manera muy ordenada nos han presentado aquí. Entonces, yo puedo compartir esa experiencia como parte del grupo operativo, ¿no? Pero creo que ha funcionado muy bien a partir también del comité ejecutivo que está integrado por Fernando Córdoba, que está aquí con nosotros conectado, Carlos Navarrete, ¿no? Porras, Paco Porras, ¿no? Gabriel, se me fue su nombre, de la UNACH, ¿no? Y la doctora Margarita de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pero creo que sí es un equipo muy importante y el comité ejecutivo tiene, creo que mucho que ver en que el proyecto o que siga saliendo bien, ¿no? Bueno, lo dejo por aquí. Y me da gusto saludarlos por allá, a los colegas de Jalisco. Castañeda. Gabriel Castañeda, sí, perdón. Bien. Oiga, bueno, a propósito de que menciona Lenin, Carlos, ¿no? Carlos, una cosa, nos avisa Irán que tuvo un problema con el internet y se está desconectado, entonces nada más que se le cayó el internet. Hemos tenido en últimos días, no sé si estuvimos saliendo, en algunos momentos se nos cae el internet, para que nos tengan un poco de paciencia nada más. Pero ustedes sí nos han escuchado bien, no se corta, sí sí nos han estado escuchando bien. Qué bueno. Nada más nos salimos un par de veces porque se cae el internet, no sé por qué, de pronto se cae. Ok, quería yo agregar a lo que mencionábamos hace un momento acá, Fernando, y si ustedes gustan abundar sobre eso también. La cuestión de esa complejidad, cómo se trabaja, es decir, cómo se le lleva a un nivel de poderla asir y de poder trabajar con ella para justo tener resultados. Porque incluso transmitir el mensaje de esta articulación en red, que es una articulación realmente muy densa, esto es importante mencionarlo. Por tanto, transmitir el mensaje de cómo se configura esa articulación no es sencillo. Sí decir que en esa intención de darle sencillez a la complejidad, sobre todo para la comunicación y transmitir un mensaje lo más claro posible, digamos que hay una política de Estado de ciencia y tecnología que ha tomado como categorías centrales los de investigación y la incidencia, y que pues se ha decidido que estas categorías queden integradas en la idea de los programas nacionales estratégicos, que tienen la contracción, las siglas de PRONACES, y que en torno a ellos se concentran una proporción de los recursos CONACYT para investigación que es relevante, por supuesto. Entonces tenemos una diversidad de PRONACES que ya nos platicaron ustedes, entre los cuales está el de vivienda y hábitat, y que además existe otra modalidad ahí que va en paralelo, que es crear, y que también está dentro de la política de Estado de Ciencia y Tecnología, en el programa especial, el PECID, ¿no? Que es la creación de ecosistemas nacionales informáticos, que de alguna manera es la continuación de los repositorios institucionales que nacieron con un apoyo de CONACYT importante hace unos años, y que pues instituciones como el Colmex, la UNAM, la Autónoma de Ciudad Juárez, etcétera, por supuesto que ese recurso, el mismo Colegio de San Luis también, el MORA, tienen sus repositorios institucionales en donde los investigadores colocan de forma abierta el acceso a sus investigaciones y también tesis, etcétera, que creo que es un primer ejercicio que sienta un precedente y que ahora se le da continuidad con la idea de ecosistemas nacionales informáticos. Justo nos reúne ahora este espacio, surge de la iniciativa en torno a este eje, a esta vertiente llamada ecosistemas, y que en este caso es el Ecosistema Nacional de Información
sobre vivienda y hábitat como proyecto de investigación e incidencia, que es otro asunto, Fernando, que en ocasiones también no es fácil transmitir el mensaje, porque está por una parte, desde luego, el compromiso, el objetivo estratégico de CONACYT de establecer estos ecosistemas informáticos, pero por otra estamos nosotros los investigadores que lo que estamos buscando es propiciar espacios de diálogo, sensibilización y colocación o desarrollo de las competencias necesarias para hacer llegar los insumos necesarios a esos llamados ecosistemas informáticos. Todo esto implica crear toda una base de gobernanza de la información que nace de abajo hacia arriba y que justo, pues, buena parte de lo que nos han estado platicando ahorita los colegas allá que tenemos en virtual, pues justo es narrar un poco de todos estos elementos. ¿Sí, Fernando? ¿Estoy en lo cierto? Sí, mira, yo creo que estas categorías de las que estás dando cuenta, creo que, tienen que ver nos plantean, al mismo tiempo que plantean las categorías, plantean el método desde CONACYT, ¿no? Al hablar de que los proyectos nacionales y los CONACES en principio tienen que tener una naturaleza transdisciplinar y promover el diálogo de saberes, de inmediato están, eso y que deben de demostrar cambios a través de la transformación de relaciones estructurales, pues, de los problemas a los que atienden, ¿no? O sea, ahí hay una propuesta metodológica, y también epistémica muy importante, ¿no? Y yo creo que no es poca cosa lo que nos están proponiendo, porque ahí está el quid del asunto. El quid del asunto es que estamos en un entorno metodológico epistémico de diálogo de saberes, de transdisciplina, que se entiende desde muy diferentes perspectivas, y sobre todo desde esta, digámoslo así, desde este empuje o desde esta aspiración de transformación, ¿no? Que no es poca cosa. Y tal y como tú lo dices, esta transformación, este diálogo, este enfoque metodológico y epistémico está operando en diferentes niveles de conocimiento. Porque mientras algunos, como pudiéramos decir los PRONAIs convencionales, están operando directamente sobre problemas que pueden ser ubicados, observados en fenómenos concretos del territorio o fenómenos sociales o fenómenos en comunidades. Los PRONAIs, que yo diría que son, yo no sé si metateóricos o metametodológicos, o no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que es meta, o sea, meta por sobre, como el ENI, tienen, digamos, como principal aspiración en que esta transformación es el cambiar las relaciones estructurales de acceso al conocimiento de la información, porque se parte de la noción de que la información y el conocimiento que está resguardado, que es poco transparente, además de los debates que pueden estar asociados con la rendición de cuentas y la transparencia, disminuyen la capacidad de toma de decisión y en general la capacidad política de los actores que son afectados, ¿no? Entonces son diferentes, yo entiendo que son diferentes niveles, y en el caso, por ejemplo, de estos PRONAIs que se suceden en cada uno de los PRONACES, ¿no? Los ecosistemas nacionales son PRONAIs que son transversales y longitudinales a todos los PRONAIs convencionales. Tienen esta naturaleza de hilvanar, no diría de articular, sino de hilvanar, que es todavía más fino, porque hilvanan sobre la información y sobre el conocimiento, ¿no? Y dan visibilidad. Y al mismo tiempo reconfiguran esas relaciones de poder, ¿no? Al transparentar el conocimiento y ponerlo a disposición. Me parece que es muy complejo, ¿no? Vuelvo a repetir esto porque metodológicamente así está planteado en la política pública.
Digo, en el enunciado de política pública suena muy bien, pero operativamente encontramos como estos traslapes, estos diferentes niveles, no solamente transversal, sino longitudinal, ¿no? Porque traspasa a todos los PRONACES. Y eso es algo porque inclusive, y eso es una de las cosas que tendremos que ir discutiendo, inclusive entre los ENIs de los diferentes PRONACES hay diferencias de cómo se están enfocando. Hay ENIs que se convierten en repositorios plus, ¿no? O sea, básicamente lo que reproducen son repositorios. Es que lo que estás mencionando, aparte, te invitaría también a lo mejor a abundar sobre esta idea que estás desarrollando en términos también de que son como múltiples nodos, ¿no? No solamente son múltiples actores, sino que luego se configuran en nodos que los forman 10, 15 investigadores sumados a miembros de sociedad civil y sumados a organismos de sociedad civil y actores gubernamentales incluso, ¿no? Y estamos hablando que se van multiplicando, pues, actores, son actores que en sí mismos son multiactores, ¿no? Son multiactorales. Entonces tienes una red de multiactoral de multiactores, ¿sí? Y eso complica mucho. Ahora, una característica del ENI que tiene este PRONACE es que atiende a, digamos, a esta idea de hilvanar. Porque lo que están haciendo es hilvanando, es haciendo, digamos, si estuviéramos hablando a nivel de detalle, se está haciendo deshilado o punto de cruz, ¿no? O sea, se está haciendo algo muy fino en términos de los estándares de interoperabilidad, por ejemplo, y los estándares de seguridad y los estándares que debe tener toda información o conocimiento en términos de ciencia abierta, los estándares internacionales, ¿no? Y no todos los CENIs tienen esa visión. Inclusive yo me atrevería más, creo que inclusive los responsables del repositorio de CONACYT desconocen esta complejidad. O sea, tenemos una complejidad de ENIs que no cuadran, y tenemos otra complejidad a otro nivel, digamos, de los PRONAIs que están actuando sobre territorios, sobre fenómenos sociales, sobre comunidades, y que ahí con un poco menos de complicación, no complejidad, de complicación, estamos logrando dialogar con otros PRONACES y con otros actores. Pero en el ENI observamos no solamente complejidad, sino una complicación creciente, porque creemos que inclusive no hay los espacios de diálogo entre los diferentes ENI. Yo diría que es una de las tareas en las cuales tendríamos que trabajar como comité ejecutivo. De empezar, quizás eso sería una muy buena actividad del año que entra, convocar a todos los ENIs de los procesos a que dialoguemos, porque no estamos sobre los mismos estándares, con los mismos alcances, y creo que esta puede ser una oportunidad perdida, de nuevo. Y en el caso de los PRONAIs, creo que tendremos que ir profundizando el diálogo con los PRONACES, con otros PRONACES, específicamente con los que siento una vocación muy cercana, es con agua, transición energética, toxicidades, ¿no? Que son como muy, muy cercanos a nosotros, inclusive por proceso y por historia, ¿no? ¿Sabes, entonces, Fernando? Sí, disculpa la interrupción. No, sí, quería comentarte que esa idea, de alguna manera creo que los planes de gestión de datos que están creando los PRONAI de vivienda se constituyen como documento en instrumento de diálogo entre ellos, en algún momento lo va a hacer, ¿sí? Porque al final de cuentas van a ser documentos de aprendizaje mutuo, ¿no? En donde unos a otros se pueden retroalimentar.
Y creo que es un primer saque para esos diálogos de los que estás hablando, porque después ellos mismos, en torno a la construcción de datos, van a ir descubriendo, creo yo, oportunidades de nutrirse de los datos de otros proyectos de investigación. Y me parece que ese es uno del potencial beneficio de que se esté sistematizando el proceso del uso de los datos y su disposición en el proceso. Sí, no, pero por eso digo, esa ya es una enorme ganancia. Pero considero que en 2023 tendríamos que empezar a propiciar esos espacios de diálogo inter ecosistemas nacionales informáticos. Cuando menos, o sea, con los pronaces más cercanos que tenemos. Cuando menos. Y eso me parece una visión absolutamente conservadora, ¿no? Pero conservadora en cuanto a no ser ambicioso, ¿no? Pero creo que eso es algo muy importante, muy relevante. Vuelvo a repetir, hay una complejidad creciente, pero los CENIs en ese sentido pueden ser esos elementos que nos permitan articular, hilvanar, pues, hacer punto de cruz, básicamente. Entonces, eso no es poca cosa, porque nos ayudan inclusive a aportar o a ir construyendo la gobernanza en torno a los diferentes, o los espacios de gobernanza en torno a los diferentes proyectos nacionales de investigación y ciencia. Cuando menos inicialmente los de este PRONASA, pero qué más quisiéramos que pudiéramos dialogar y co-crear y co-producir con otros PRONASAs. Pero ese es un instrumento de diálogo, me parece mínimo e irreductible. Bueno, y aparte creo que viene por ahí también otra iniciativa de Contraloría Social, ¿no? Claro. Porque estaba pensando también en términos de cómo generar además esos diálogos hacia afuera de los PRONAI, hacia otras comunidades de investigación, ¿sí? Me parece que esa parte también es crucial, no solo para transparentar, como ya lo has mencionado, sino para quizás en alguna medida lograr también la mejor comprensión o entendimiento de cómo está funcionando este programa ya en la práctica y a nivel de tierra, no digamos a nivel de convocatoria, sino a nivel del proceso. Y bueno, esa parte, digamos, aún está en una etapa muy joven, el PRONACE, como para entrar a ella. De alguna manera, este evento ha comenzado a propiciar ese diálogo ya con otras comunidades y a compartirles cómo está funcionando. Y desde luego decirte que en algunos de los espacios que hemos tenido aquí en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, pues se detecta que algunos investigadores, por supuesto que al no tener información suficiente sobre cómo funcionan este tipo de programas, pues pueden tener suspicacias, ¿no? Entonces sí es conveniente extender a muchas otras comunidades el diálogo y el acercarles qué se está haciendo, cómo se está haciendo con las suficiencias o insuficiencias que son propias de la acción pública, ¿no? Pero que no se esté esperando también que se resuelva todo o digamos que no se espere lo que no se puede esperar, pues, de la acción pública, ¿no? Como es propio de ella, insisto. Sí, de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido y bueno, estamos en ese proceso, como bien sabes. Estamos en ese proceso de ir construyendo y estamos prácticamente cerrando el mes que entra, ¿no? Todo el proyecto. Ha sido una locura estos últimos días con los PRONAIs, el seguimiento, algunos digamos, sesgos o desviaciones propias de todo proyecto, de todo programa, pero creo que seguimos, queda cada vez más claro
esto que estás diciendo, ¿no? Y en los proyectos que hemos estado participando, el seguimiento, hay una enorme conciencia de la utilidad que tienen los planes de gestión de datos, ¿no? Para todos, inclusive para nosotros mismos, que es algo que tendríamos que estar también trabajando. Hemos estado, y es algo que le encargamos a Eliud, estamos preparando los informes de esta etapa y queremos generar una base de datos espacializada. En ese sentido, y ese sería uno de los primeros, digamos, compromisos aquí de la mesa con Eliud y con Adolfo, sería generar este primer documento espacializada, pudiera ser en un mapa, donde pudiéramos tener algunos metadatos y que pudiéramos empezar a vaciar pues todo lo que tenemos, porque tenemos mucha información también en algunas bases de datos, ¿no? En las plataformas con las que trabajamos. Tendríamos que empezar a hacer un trabajo de un plan de datos internos también al interior de los resultados que van dándose en el comité ejecutivo. De manera que podamos ir dando seguimiento más puntual y transparentando más nuestro trabajo, ¿no? En preparación, pues, para 2023 y 2024. Eso es lo que ha quedado evidente, ¿no? O sea, vamos como cayendo, no en caída libre, pero sí en una pendiente muy pronunciada. Pero esto no quiere decir que no estemos observando las enormes ventajas que implican tener elementos mínimos de diálogo y elementos e instrumentos que propicien la transparencia. Okay. Por acá, de las preguntas que ustedes propusieron, estábamos en un diálogo acá a través de Telegram con Álvaro, y por ahí surgió, Álvaro, alguna idea, ¿no? De concretar digamos, de agregarlas todas quizás en alguna inquietud. No sé si la quieras compartir. Sí, bueno, igual no recuerdo si la doctora Abril tenía la mano levantada hace unos minutos. No, ok. Es muy interesante la forma, digamos, cómo la metodología desde la política pública, desde los PRONACE baja hacia su operación y lo que estamos viendo con los PRONAI. A mí me parece sin duda que se muestran como comunidades de aprendizaje, ¿no? Que ahora también hemos llamado nodos, ¿no? Estos nodos en realidad también son comunidades de aprendizaje a su interior, tanto que cuando hablamos del plan de gestión de datos como una herramienta muy virtuosa, hablamos de que ésta permite sistematizar no solamente los datos relacionados a la investigación, es decir, al momento que estos proyectos nacionales de investigación e incidencia trabajan, como decía el doctor Fernando, con las comunidades o en los territorios o a lo largo de ciertas problemáticas sociales que se identifican, sino que además también son una herramienta para sistematizar los datos de la incidencia, ¿no? Entonces, son estos dos niveles de los que hablábamos, ¿no? Metodológicamente vemos que hay comunidades de aprendizaje y estas comunidades de aprendizaje están en un tema de gobernanza del conocimiento. Al interior de los PRONAI hay articulación, hay vinculación, ya decíamos, hay datos de investigación, hay datos, comienzan a levantar datos sobre los propios procesos, ¿cierto?, de acercamiento a las comunidades, de trabajo con los territorios, de manera que también pareciera que los PRONAI nos están hablando de desafíos que se vienen, ¿no? Desafíos muy estimulantes, a mí me parece, que tendrían que ver con, pondría tal vez este presupuesto, ¿no? Al interior de redes, en donde hay nodos, al interior de comunidades de aprendizaje, también se puede reconocer que hay asimetrías, ¿cierto? Que hay disparidades, es decir, no todos en las redes participamos en un piso común de, digamos, cognitivo, organizativo, de representación, incluso en las comunidades con las que trabajamos. De manera que son estos dos niveles que vemos, ¿no? En el PRONACE lo dice muy bien
el doctor Fernando en este hilvanar, ¿no? Lo complejo desde lo más general hasta lo más particular o granular, ¿no? Desde el PRONACE, desde los PRONAIs, incluso desde el ENI, son comunidades de conocimiento que nos van a desafiar, nos están desafiando ya en torno a disparidades o discrepancias en torno a la gestión del conocimiento. Del proceso, ¿no? Aprendemos del proceso en torno a la incidencia y aprendemos de lo que produce la incidencia, que son datos de investigación. De manera que se ve también un panorama muy interesante que creo que es virtuoso en términos de estos programas nacionales estratégicos y del alcance que tienen, ¿no? Es virtuoso que nos metemos en ecosistemas de aprendizaje que seguramente, yo con esto iría cerrando mi comentario, que seguramente tendrán impactos positivos en los sectores, en el sector público, en el sector social, organizativo o civil, y sin duda en el académico, que desde este lado por lo menos hoy nos convoca, ¿no? Yo cerraría ahí, no sé si Carlos, Sí. Abril, el doctor Fernando quieran comentar algo. Adelante, doctor. Sí, definitivamente. Hay algo que hemos estado discutiendo al interior del comité ejecutivo y por separado también, cada uno, que quizás el mayor mérito que puede tener, digamos, este proceso es la formación de una comunidad asociada al PRONACE. Y por comunidad, bueno, pues estamos hablando quizás de un constructo un poco más complejo. Que la comunidad no es solamente red, o sea, la red es prerequisito para la comunidad, ¿no? Pero si hay algo que llama la atención, es que estamos conscientes que es en la operación, en la construcción y en la operación de la red en donde se va a sostener esto, ¿no? Esta visión de comunidad. Porque operativamente así es al final de cuentas, ¿no? O sea, de manera operativa es la que le da, digamos, ese mecanismo, pues, o es uno de los mecanismos, cuando menos de operativo, ¿no? Entonces, definitivamente esta idea, este desafío de trabajo en red me parece muy, bueno, no solamente es interesante, retador, sino que me parece que es uno de los principales problemas a resolver. O sea, en términos de problematización, porque estamos planteando no sé si una modalidad nueva, pero sí redes con atributos enriquecidos, ¿no? Y con nuevas responsabilidades. Algunos, o sea, atributos, o sea, son, digamos, no son sustantivos, sino adjetivos, pero adjetivos que terminan sustantivando, ¿no? Porque lo definen de una manera, me parece, original a la función de la red. Entonces, creo que comparto también la preocupación de Carlos, en el sentido de que tendríamos que estar pensando cómo vamos a ir construyendo esta red, cuáles son estos desafíos y cómo lo vamos a ir verdaderamente articulando, pensando en esta miríada de actores, ¿no? De actores que son multiactores que a su vez van y vienen en algunos casos, ¿no? Que a veces porque no siempre forman parte de nodos estables, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un enorme reto, pero yo soy de la idea, como dice aquella canción de Serrat, que se hace camino al andar, ¿no? Y verdaderamente creo que estamos en breña, o sea, estamos abriendo camino en la breña, pues, o sea, en donde no nos dicen mucho, pues, las experiencias, algunas experiencias nos dicen algo, pero realmente estamos construyendo sobre despoblada.
lo cual es más inspirador y más retador, ¿no? Y yo ahí la dejo. No sé si alguien más quiera de este lado aportar algo, Abril o Carlos. Estaba tomando notas. Dejé la víbora chillando, ¿eh? La dejé chillando la víbora. No, es que es cierto, hay un problema ahí sustantivo, ¿eh? Aunque dice en las palabras de en la narrativa que propone Carlos, hay adjetivos, bueno, o sea, hay cuestiones sustantivas y adjetivas, pero hay adjetivos que se sustantivan, ¿no? O sea, en algún momento se vuelven sustantivo. Y creo que nosotros me da la impresión que estamos corriendo hacia allá, con atributos que pensábamos que eran solamente atributos, pero que estamos en la complejidad de la operación y de la vivencia, comprendiendo que es más rico y que es más complejo de lo que inicialmente estábamos considerando. O sea, es como una eterna, ¿cómo se llama? Matrushka, ¿cómo se llaman estas bonitas que salen y Sí, salen? hay que tomar en cuenta que al gestionar la complejidad hay sacrificio de elementos, ¿no? Es decir, hay que seleccionar, hay que priorizar, y justo muchas de las molestias o los reclamos, pues están en la parte que se sacrifica o que no fue seleccionada, ¿no? Pero pues es lo propio justo de la complejidad del modelaje, que tienes que dejar, que no hay manera de abarcarlo todo y justo nosotros estamos observando que ese es uno de los puntos críticos ahora, ¿no? Yo creo que como conclusión de esta mesa, a mí yo contribuiría con eso, en el sentido de que son tantos los asuntos sobre los que se quiere actuar que ya se está en un punto en donde es imprescindible una lista de prioridades y ahora sí que un deslinde de asuntos que materialmente es imposible con los recursos disponibles también abordarlos, ¿no? O en su caso, se tienen que lograr que algunos de esos nodos tomen a su vez liderazgos para impulsar algunas de las cosas que no pueden ser todas. Es necesario ahora sí que la policentralidad, ¿no? Y yo creo que este esquema de comités ejecutivos pues ya empieza a revelar sus límites. Fernando, lo digo con mucha objetividad, autocrítica y desde luego con respeto, pero sí es necesario más una policentralidad, que se supone que es propio de la gobernanza además. Si me preguntas cómo, la verdad pues no tendría una respuesta. Lo que observo ahora es que sí es una necesidad, ¿no? Y en los cómo hacerlo, pues por lo pronto yo creo que el primer paso es plantearse el reto, ¿no? Plantearse que existe ese requerimiento y que sería muy virtuoso si se logra encontrar una respuesta, porque los retos son tan grandes que sí se necesitan más centros actuando. Más que quiera contribuir. Fíjate que ya parece diálogo o soliloquio, ¿verdad? Pero efectivamente, y creo que y yo creo que eso es a donde vamos llegando. Bueno, yo creo que también es un estado deseable, ¿eh? Porque como todo, los modelos tienen que ir, o las propuestas tienen que ir madurando. Y aun cuando estamos llegando a ese punto, creo que la experiencia completa debe ser evaluada y reflexionada en 2024, pero una de las primeras conclusiones tendría que ser a 2024, cuáles son esas. Sí, parece que perdimos al doctor un poco. Abril también parece que no lo escucha.
Es correcto, no lo ya no lo escucho, ya tampoco lo veo. Es cierto, parece que nos habían advertido el doctor Fernando Córdoba que podría haber una falla de internet y parece que lo vaticinó. Realmente ocurrió. Así es. Exactamente. Estaríamos, de hecho, a unos 15 minutos de ir cerrando este panel. Y un poco la invitación justamente sería que tuviéramos una ronda final de comentarios de cierre, un poco como evaluando qué nos llevamos del panel. En todo caso, podríamos proponer, doctor Abril, si te parece bien, comenzar contigo a expensas de recuperar la comunicación con el doctor Fernando Córdoba y Carlos Aguilar. Estamos durante el quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022, con sede en el Colegio de San Luis, finalizando esta mesa, este panel de trabajo en torno al PRONACE Vivienda. Así que, doctor Abril, si gustas tomar la palabra y algunas de las reflexiones que te están quedando de cierre. Te escuchamos con gusto. Muchas gracias. Bueno, me quedo con esto último que comentaba el doctor, con el asunto de que creo que hay muchos espacios de oportunidad. Creo que debemos ser abiertos tanto a la autocrítica, a la autoevaluación, para saber cómo los modelos de organización están abonando. ¿Nos ven? Sí. Ahora te vemos y te escuchamos bien. Sí, qué así bueno. es. ¿Sí Habíamos nos ven ya? propuesto. Sí, ya te escuchamos y los vemos que estaban. Es lo que les digo, que se está yendo el internet aquí casi aleatoriamente. No sé por qué tuve que cambiar, pero decía que efectivamente yo creo que uno de los temas que hay que pensar a 2024 es este mecanismo de policentralidad, ¿no? Y que tendría que estar ya sustentado en los resultados de la experiencia 2024, es decir, viendo pros, contras, inclusive yo creo que aportando al diseño institucional o impactando el diseño institucional de CONACYT, ¿no? Porque sí hay elementos que me parece que son todavía muy germinales y que no han logrado trascender ni articularse. Y sí, efectivamente, creo que por ahí por ahí podría ser un excelente acuerdo, un excelente curso de acción, dadas las De actuales acuerdo. condiciones y las primeras evidencias que estamos observando, ¿no? De acuerdo, doctor Fernando. Aprovecharíamos este pie que hace el doctor Fernando un poco a manera de cierre, una posible última ronda de contribuciones. Estamos a unos 15 minutos de cerrar nuestro panel. Invitaría a la doctora Abril, si gusta, una reflexión final. Adelante. Sí, muchas gracias. Les comentaba que me quedo con esta reflexión que tuvo a bien el doctor Córdoba retomar en su regreso, que es el de la policentralidad. Creo que es muy importante que como comunidad académica y como nuestro quehacer científico seamos autocríticos sobre los esquemas que estamos aplicando para la generación de conocimiento, y en este caso no solo la generación de conocimiento, sino también para la incidencia. Creo que esta es los PRONAIs en sí mismos son una buena oportunidad para replantear nuestro papel como investigadores, como académicos y como comunidad, y a su vez pues ser como estos agentes
de cambio, ¿no? Creo que nos saca de la zona de confort a los académicos del escritorio y nos sacude y nos coloca en el territorio y en la realidad de las personas, y eso me parece en sí mismo muy importante y en sí mismo una gran aportación, si lo vemos de este lado. Y bueno, esas serían como mis 2 reflexiones. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor Fernando Córdoba para su reflexión final. Muchas gracias. ¿Quiere que la dé para que usted cierre? Sí, Perfecto. Dentro de lo que hemos abordado hoy, cabe destacar que ahorita estamos en la evaluación de los proyectos y una parte muy importante es la viabilidad, es decir, congruencia de lo que están planteando y lo que se puede lograr, y más importante aún, la sostenibilidad de los proyectos, es decir, que no quede solamente en estos PRONAI, Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, y en el 2024 desaparezca como tal iniciativa. Entonces se está trabajando también en mecanismos de autorregulación o sostenibilidad por medio de la misma sociedad que aseguren el seguimiento de este cambio a nivel estructural en la misma sociedad. Entonces, yo creo que es el reto que sigue, llevar un acompañamiento para buen término de esos proyectos y también propiciar o poner la semilla para que sigan adelante después de esta administración. muchas gracias. Si me lo permiten allá los integrantes de la mesa, me gustaría hacer mi cierre. Creo que el enorme reto sigue siendo, como siempre, la comunicación y la construcción de una visión conjunta en términos teóricos, académicos y metodológicos, que nos lleve efectivamente a desarrollar esos mecanismos, instrumentos operativos que tengan esta capacidad de dar voz a todos, de redistribuir las relaciones de poder. Creo que el dispositivo que es la red es muy promisorio en ese sentido, ¿no? Y es algo que tenemos que ir trabajando, evaluando, construyendo y sobre todo proyectando para más allá del 2024. Y creo que estos espacios son los espacios idóneos para hacer este tipo de reflexiones. Reflexiones que no hacemos constitucionalmente, ¿no? Estamos vuelvo a repetir, no en la caída libre, pero sí en la caída así en plano vertical, ¿no? En planos de inclinaciones de unos 70-80 grados, ¿no? Casi en vertical. Entonces, esa sería la reflexión. A seguir trabajando, a seguir transparentando, a seguir contribuyendo y a seguir entreverando, sobre todo en el comité con el ENI, ¿no? Y con los ENIs de todos los PRONACE. Entonces ahí yo me quedo. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Eliud. Sí, muy breve. Tal vez mi comentario va en relación y haciendo un ejercicio de enmarcarlo a este coloquio. Creo que se puede observar en el trabajo de PRONACE Vivienda, acompañado de ENI, igual. Creo que hay un interesante ejercicio de gobernanza, ¿no? Pero que justo presenta estos retos que ya se han compartido aquí, cómo localizar otros centros, ¿no? de toma de decisión, cómo hacerlo operativo, ¿no? Cómo generar esta comunicación en términos horizontales, ¿no? Etcétera. Creo que son retos muy interesantes, pero que sí que representan creo yo, un ejemplo paradigmático, en particular PRONACE Vivienda y el ENI, como un ejercicio de gobernanza, ¿no?
y que también, aludiendo al título del coloquio, en tiempos turbulentos, ¿no? de transición, de intentos de mirar hacia ciertas certidumbres, que implican también finalmente un tipo de elaboración de nuevas gramáticas, ¿no? Para explicar ciertas realidades. Un poco lo que decía Fernando, cómo se pasa el adjetivo al sustantivo, tiene que ver justo con una especie de gramática de nombrar las cosas o de discursos, ¿no? Como dispositivos también que generan discursos en términos de relaciones de poder, ¿no? Entonces yo me quedaría con esta reflexión que creo que en el marco de este coloquio, los que nos están mirando o que nos miren después, ¿no? En la grabación, podrán encontrar en este trabajo justo un ejercicio de gobernanza, ¿no? Y que también, ya de paso, también de comunicación de resultados, ¿no? Creo que en este también paradigma de los datos abiertos, de la información, del acceso, ¿no? Creo que ya se hace también un ejercicio interesante, y creo que también la intención de los organizadores de este coloquio de manera explícita lo tenían en mente, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo. Me dio mucho gusto saludarlos otra vez allá en Guadalajara, y pues seguimos ahí en comunicación. Y entre paréntesis, ahí luego en corto platicamos, Fernando, sobre esta base de datos, ¿no? Pero ya será seguramente en otro momento que me comentaban. Bueno, saludos, abrazo. Si me permite, Álvaro, leer solamente, hay un documento que les acabo de compartir a los miembros del comité ejecutivo, pero quiero leer solamente un pequeño párrafo, porque habla de la evaluación de pares y la evaluación científica. Perdón que te interrumpa. Fíjate que tu micrófono nos queda un poco de lado y te oímos igual. ¿Aquí se oye mejor? Perfecto, te agradezco mucho. Adelante. Mira, dice, el valor científico de una contribución a un proyecto depende de la evaluación de pares, pero es correcto que sean estos mismos pares quienes determinen el valor social de la investigación. ¿Qué papel le cabe a los gobiernos y a la ciudadanía en la definición de los problemas socialmente relevantes? Y paso al final. Estas cuestiones aún no están resueltas, de hecho subyacen en el proyecto de recomendación de ciencia abierta de la UNESCO, donde se propone abrir la evaluación a la participación ciudadana y promover espacios de coproducción de conocimientos entre el sistema científico y los actores sociales. Entonces, si tuviera que decir, que hacer una conclusión muy concreta, y es algo de lo que estaba manifestando Carlos, creo que tenemos que abrir todo esto, ¿no? Tenemos que encontrar esos espacios. No solamente la comunidad, o sea, la policentralidad no tiene que ver solamente con la comunidad científica, sino con la multiplicidad de actores que hay en la sociedad, ¿no? Y que así lo demanda, creemos, esta visión que impulsa los PRONACES. Y yo con esto me quedo. No participo más. Gracias. Muy bien, excelente la referencia y una invitación a que consultemos todos las recomendaciones de UNESCO para la ciencia abierta, en donde, por cierto, también se le da un valor central a la sensibilización a través de la comunicación. El asunto es a ver cómo creamos esa comunicación. Hay que perfeccionarla. Yo creo que este ejercicio también de hoy nos da algunos elementos de por dónde podemos ir haciendo mejoras. Yo cerraría comentando que esta categoría que hemos referido en muchas ocasiones hoy y que además es parte de la convocatoria que enlaza los problemas complejos que se les han denominado los problemas retorcidos también, ¿no? Es decir, son aquellos problemas que rebasan las capacidades de resolución de actores que anteriormente o tradicionalmente sí podían resolverlos, como los gobiernos, como son los gobiernos tradicionales o las estructuras verticales y de funcionariado público, llamado en la Academia de Burocracias. Esta insuficiencia no solamente es de los gobiernos, es de los actores
del campo respectivo, ¿sí? El campo gubernamental, el gobierno tradicional es insuficiente. En el campo de la ciencia, los investigadores somos insuficientes y las estructuras del Estado para impulsar la ciencia son insuficientes. Entonces, justo sobre lo que estamos reflexionando el día de hoy es en un reconocimiento de esas insuficiencias, ¿qué estamos intentando hacer? Ese yo creo que es un punto. Y cuando digo que estamos intentando hacer es buscar qué estamos intentando hacer todas las comunidades que estamos involucradas en la producción de conocimientos, en la generación de conocimiento científico. Y por supuesto que esto nos tiene que llevar a múltiples diálogos. Aprovecho la cita que haces también porque creo que es un esfuerzo relevante. Y creo que nosotros indirectamente hemos estado apuntando hacia allá, a colaborar, a construir justo en un replanteamiento de la evaluación de la ciencia, de la evaluación de pares y de los instrumentos también o de los criterios de evaluación que un poco se ha buscado reconfigurar esto, pero que todavía nos faltan cuestiones que yo he comunicado aquí con colegas en diálogos próximos y en las mesas, en las diversas mesas de diálogo, que podemos empezar por lo más sencillo y ya es un gran paso. Comencemos por todos elaborar planes de gestión de datos en nuestros proyectos de investigación y en pedirles a nuestros alumnos de posgrado, maestría y doctorado que piensen no solamente en entregar su tesis, sino también en entregar